Que la muerte es parte de la vida, lo sabemos, pero nunca hablamos de ello. Bueno, esta pandemia nos ha confrontado con el tema de la muerte, con el tema de la enfermedad, de la vulnerabilidad, como nunca antes como generación tal vez lo habíamos hecho. Vamos a hablar a partir de este minuto y estos momentos de la muerte, de la vida, de las decisiones que hay que tomar en momentos difíciles. Vamos a conversarlo con la filósofa, doctora en filosofía, además profesora de bioética y vicedecana de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque. Diana, muchísimas gracias por este espacio, bienvenida y comencemos la conversación. Un gusto saludarte, Matilda, gracias. Matilde. ¿Por qué le hacemos tanto el quite, Diana, al tema de la muerte? ¿Por qué no nos gusta hablar de la muerte? Bueno, en realidad la muerte es un tema, yo diría que filosóficamente siempre es agradable porque nos confronta con algunas de las cosas más dolorosas. O sea, por un lado la experiencia de ver morir a los otros. La muerte la sabemos como una experiencia donde perdemos a las personas que más queremos. La muerte, ya lo decía Sartre en algún momento, más que experimentarla directamente, la vemos a través de la pérdida de los otros, y eso, por supuesto, vinculado a una serie de experiencias más bien traumáticas. Por otro lado, nosotros, desde que más o menos tenemos cierta conciencia de lo que es nuestra vida y de nosotros mismos, también comprendemos que cada día que nosotros tenemos es en realidad un día menos también. Entonces, también comprender la propia vida como algo que tiene que ver con la propia muerte, es una cuestión difícil de aceptar. Eso creo que justamente saber que tenemos poco tiempo o que nuestro tiempo, nuestro paso por el mundo y la existencia es más bien limitado, siendo que el mundo sigue ahí con todas sus miles de posibilidades e intereses, es una cosa difícil de aceptar. Ahora, tal vez si pudiéramos hablar de esto con más naturalidad, podríamos aprovechar esta finitud o esta limitación que tiene el tiempo para aprovecharlo de mejor manera y en forma tal vez más pensada. A lo mejor esta crisis sanitaria que nos ha enrostrado la muerte tan dramáticamente, ¿pudiéramos sacar algo de eso, Diana? Sí, bueno, en realidad uno diría que todo lo que nosotros hacemos como cultura humana, todo lo que significa los desarrollos tecnológicos, el control, la cultura que en el fondo significa esta pretensión que nosotros hacemos de controlar la vida justamente para aminorar las posibilidades de muerte, aminorar las posibilidades de lo inesperado, del azar, son un intento que nosotros hacemos consciente o inconscientemente justamente para dominar eso incontrolable que es la llegada de la muerte. Precisamente cuando ocurren, sin embargo, situaciones de catástrofe, como por ejemplo algo así como una pandemia, algo que realmente no podemos evitar y que no está a nuestro control, por más que estén todos los poderes que normalmente establecemos como lo que gobierna el orden del mundo, uno reconoce un poco justamente lo que tú dices, que esa profunda vulnerabilidad que somos como seres vivos, como organismos, que en el fondo, por más que, insisto, generamos culturas, sistemas de protección que llamamos gobiernos, una serie de aparatajes técnicos también, finalmente un virus nos puede matar y eso en el fondo es volver a la vulnerabilidad de la existencia humana. Aprender de eso en el fondo es reconocer lo que somos y de una u otra forma olvidamos constantemente. Ahora, eso lleva a dos cosas tal vez de reflexionar. Uno es que nos creíamos, claro, tan omnipotentes frente a tantas cosas y un virus nos tiene de rodillas. Pudimos llegar a la luna, podíamos dominar muchísimas cosas, más allá que llegar a la luna, podemos, incluso se hablaba de poder llegar a vivir hasta más de 200 años el ser humano, eso por una parte. Nos creíamos omnipotentes, sin embargo, este virus nos ha vuelto a mostrar lo indefensos que somos. Y lo segundo es que nos ha obligado a pensar en nuestro tiempo finito y muchas veces hablar de la muerte, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, también revitaliza, ¿o no? Absolutamente. O sea, yo creo que, bueno, en realidad los filósofos lo saben bastante bien, los filósofos más bien antiguos, y la tradición que decían algo así como la filosofía como arte de la vida, también significa no solamente aprender a vivir, sino también, en primer lugar, aprender a morir.
precisamente pensar en la muerte como ese límite radical, como aquello que realmente no podemos superar, por lo menos quizás como tú bien dices, podremos extender la vida humana y de hecho lo hemos hecho de forma importante, pero extender la vida humana también no es precisamente extenderla de la forma en lo mejor en la que todos quisieran. Quizás podemos llegar a los 200 años, pero ¿en qué condiciones, con qué cuerpo, con qué tipo de dolores? Tenemos también un planeta que soporte personas que vivan tanto tiempo. O sea, hay una serie de condiciones que en el fondo hacen que uno piense que de partida no es muy razonable querer prolongar demasiado la existencia humana, porque el puro prolongar la vida no significa que tengamos una vida con mayor calidad de vida, ¿no? Y nosotros como seres humanos no solamente no queremos simplemente permanecer en el planeta, sino más bien estar aquí bajo ciertas condiciones. Eso y en ese sentido también, Diana, esta pandemia sí nos está nos está volviendo a hacer y a tomar decisiones importantes. Lo hemos visto en Europa, médicos que han tenido que decidir entre una persona y otra a quién salvar, y eso está trayendo también, está llegando a nuestro país. Seguramente en algún minuto se va a tener que tomar una decisión como esa. Hay un comité que está trabajando en un protocolo. ¿Es necesario tener un protocolo para tomar una decisión como esa en un minuto de escasez de recursos y una cantidad de pacientes muy grande? Absolutamente, es absolutamente indispensable que un país tome esto como una responsabilidad de primer orden, porque si bien Chile está, digamos, nosotros los países que estamos en el sur del mundo, por así decir, estamos viviendo esta oleada de otra forma, bueno, independiente de Australia, estamos viviendo la pandemia a través un poco de la experiencia de lo que ha sido Europa y también lo que ha sido Asia. Desde luego, de esa experiencia uno ve que en Italia, en Francia, en España se está haciendo esta priorización de pacientes, lo que se llama el triage o triaje, y en el fondo son decisiones altamente complejas porque, como bien decías tú, significa que un contexto sanitario donde hay una demanda, por ejemplo, de pacientes críticos, graves, que necesitan todos de ciertos recursos médicos, las llamadas camas críticas, no disponen de esos recursos y por lo tanto hay que tomar decisiones que son muy complejas. Si los médicos no cuentan con protocolos, digamos, reconocidos por las sociedades científicas, la comunidad, digamos, ética y bioética nacional y también internacional, y tampoco si no es conocido por la población, genera no solamente mucha sospecha en la población, sino también una enorme responsabilidad de desgaste para los médicos, que son los que al final del día están ya exponiéndose completamente en el momento en que tratan a personas contagiadas y además van a tener que llevar el peso por sí solos o por sí mismos de estas decisiones. No está bien que pase eso y por eso es muy importante, muy necesario que se tome lineamiento. Pero también hay que tener mucho cuidado de qué tipo de lineamiento y cuál es el debate público que se haga al respecto. Ahora, ¿cuán necesaria es la transparencia en una decisión como esta cuando también puede haber sospechas sobre discriminación o la necesidad de garantizar de que esto no va a significar discriminar a alguien por su etnia, por su condición social, por su género? Exacto. Y muy particularmente si nosotros pensamos hay un tema muy sensible en relación a la edad, por ejemplo. En legislaciones, o sea, en recomendaciones, por ejemplo, de Italia, no solamente existe esta categoría de que el éxito o, digamos, el beneficio clínico sea algo como los criterios fundamentales para priorizar a un paciente, es decir, que una persona que necesite la cama crítica en el menor corto plazo también va a tener un beneficio, por eso se priorice, sino que adicionalmente se pone otro punto, que es la expectativa de vida. Y eso, por supuesto, es altamente complejo, porque significa que algunas personas, particularmente las más jóvenes, pueden ser priorizadas porque tenían antes de COVID-19 una mayor expectativa de vida. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo hay recomendaciones que son éticamente muy problemáticas. Otras, por ejemplo, donde aparece menos mencionada la importancia de la autonomía de las personas. Los lineamientos, por ejemplo, que ahora se han estado trabajando, enfatizan muy poco la autonomía y la ponen más bien en relación a lo que piensan las familias y los médicos, y no en el lugar primordial que debería estar, según lo que yo pienso, y en muchas partes se está discutiendo. Ahora, ¿cuán legítimo en ese sentido, Diana, es, por ejemplo, la postura que ha tenido públicamente Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, que tiene 82 años y que él públicamente en una carta dice, yo no quiero que me conecten a un ventilador mecánico, yo prefiero darle mi ventilador mecánico a una persona que sea más joven y que lo necesite más? Una decisión que ya se ha tomado en muchos otros países, personas mayores que han declinado utilizarlo para cederlo a otra persona más joven. ¿Cuán, digamos, legítimo es?
¿Es como un testamento? Mira, yo creo que es muy bueno que me mencione esto porque desde el punto de vista ético hay dos aspectos que mencionar. Uno, la voluntad del paciente, sea la que sea que quiere uno estar conectado mientras el pronóstico sea el adecuado, por ejemplo, o quien desea no estar entubado o estar conectado bajo ciertas condiciones, todo eso puede estar. O bien, o sea, se puede testificar en lo que se llama la voluntad anticipada, que acá es muy recomendable. Bueno, no podemos salir, no podemos en este momento estar yendo quizá al notario y hacer este trámite, pero sí es importante conversarlo en la familia y contarlo y decir abiertamente si yo quisiera o no quisiera, en qué condiciones estar, por ejemplo, conectado a una máquina. Perfectamente una persona puede querer estar conectada en la medida en que el pronóstico sea auspicioso. Ahora, es distinto, por ejemplo, que uno diga, me conectan a un ventilador y mi posibilidad de recuperación es básicamente nula o con un costo de rehabilitación muy alto o inesperado, por ejemplo, cuando me vuelvan qué sé yo, a dejar estable, digamos. Eso es una conversación que hay que tener al interior de la familia, comunicarla, porque si no hay un papel, por último, contar la voluntad de manera expresa. Pero por otro lado, yo creo que es muy importante lo que mencionaste. Sí, perdón, es el hecho de que si los mayores quieren hacerlo, que lo hagan, pero jamás que se sientan obligados. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Diana, para terminar nos queda muy poco, un minuto, pero básicamente, ¿qué es lo bueno o lo positivo en esto de enfrentarnos con la muerte y hablar de la muerte? En realidad lo único positivo que uno podría ver, tratando de sacarlo del contexto de que hay muertes, la muerte del otro siempre va a ser una cosa horrorosa, es que uno, el momento de anticipar el final de una u otra forma, vuelve a la vida, vuelve al presente, y eso significa tomar mucho poner en valor lo limitado de nuestra vida, lo importante de nuestras decisiones, y por lo tanto es un espacio para digamos, reevaluar qué es lo que uno hace y por qué lo hace. Diana Orenque, muchísimas gracias por esta conversación que seguramente va a ser muy útil, esperemos a muchas personas, y esperemos que no sea tan dramática la decisión que tengamos que tomar en nuestro país, en nuestro sistema sanitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde.